estamos, la temperatura mañana en la ciudad de Buenos Aires. 2 grados una vez. Así arrancaba ayer el discurso de la Presidenta de la República hablando del voto en la Antártida. Me enteré ayer, a las 7 de la tarde, que había ganado en la Antártida y que los PUOM habíamos ganado en la comunidad famosa de la primavera, aquella que nos era exhibida casi como un campo de concentración que había en Formosa contra nuestros pueblos originarios. Te das cuenta cómo distorsionan, cómo malorientan y mucha gente... Bueno, nuestro amigo, el doctor Tomillo, que es amigo de Salieri, mencionó esta mañana a Magritte, ¿no, Doc? Así es, René Magritte, que era un pintor. Que pintaba cosas que decía que no se podían comprender. Claro. Entonces, él quería que no se comprendiera. Él ponía una pipa y decía, esto no es una pipa. Y era una pipa. Bueno, una pipa, sí. Yo me acordé de André Breton, hablando de Magritte, que fue casi el fundador del surrealismo, ¿no? Yo me fui a buscar la definición de surrealismo y dice que es un movimiento artístico que intenta buscar y representar una creación, ¿no? Una realidad subconsciente, onírica, imaginaria e irracional. Y yo le agrego muy divertida para los cuadros y muy interesante para el arte, pero poco útil para la política, ¿no es cierto? Porque finalmente ayer la Presidenta de la República, y casi este debe ser el final del comentario, le hizo un gran favor a Sergio Massa, ¿no es cierto? El discurso del presidente ocurrió ayer al mediodía en Tecnópolis, casi a una hora deliberada para que los argentinos se lo pierdan, ¿no es cierto? La presidenta habló en una circunstancia donde la gente básicamente labura, ¿no es cierto? Como mi laburo es ver el discurso del presidente, yo me tomé el trabajo de hacerlo. Y inclusive me he tomado el trabajo esta mañana de reordenarlo, porque el presidente mencionó diversas temáticas en diversos momentos del discurso. Y siendo que el discurso es central para entender lo que viene, lo voy a analizar. La Presidenta mencionó lo de la Antártida cuando arranca el discurso y cuando dice, bueno, me vengo a enterar ahora que ganamos en la Antártida, mencionó además lo de los PUOM y además agregó algo parecido a la misma línea, que dijo, bueno, finalmente el PRO perdió y nadie dijo nada. Bueno, a ver, todos los medios dijimos si el PRO perdió con UNEN, ¿no? Yo se los pregunté acá a Macri si perdieron con UNEN, ¿no es cierto? Fue el título de todos los diarios, ¿no es cierto? La Presidenta menciona esto, evidentemente, no porque le importe mucho la Antártida, obviamente, sino porque la Presidenta intentó subrayar que los medios ocultan la información. Es un gran ejemplo que ella encontró allá para explicar a la sociedad argentina que los medios ocultan información, es que no han publicado, o no hemos publicado, el triunfo en la Antártida, el triunfo en la comunidad COM. En la Antártida votaron 6 personas, ¿no es cierto? O el hecho de que los medios han ocultado, según Cristina, que el PRO perdió en la ciudad de Buenos Aires con UNEN, ¿no es cierto? Aquí, y de repente agregó, la gente no tiene la culpa tampoco. Entonces acá hay, en primer lugar, una visión de la Presidenta de que los medios ocultan la realidad, la distorsionan en el mejor de los casos, y que la gente básicamente es pelotuda, ¿no es cierto? En grados superlativos, ¿no es cierto? La gente no tiene la culpa de que los medios le oculten nuestro triunfo en la Antártida, ¿no es cierto? Luego entró a hacer una serie de consideraciones de carácter económico mucho más importantes que estas consideraciones infantiles respecto de la comunidad COM, del PRO o del triunfo en la Antártida y el papel de los medios. La Presidenta mencionó en su discurso que aquí hay intereses que están enfrentando al gobierno porque esencialmente lo que pretenden es el fracaso. Citó el primer ejemplo que le vino a la mente, que fue Wall Street, que ayer tuvo un día importante para Argentina, porque los papeles, tanto ayer como antes de ayer, que subieron en Wall Street, digamos, habrán subido como consecuencia, qué sé yo, de que a los inversores les parecerá que la gente está más equilibrada, cuando subieron los bonos. Así como subir un día, bajarán muy el día siguiente, digamos. Sí, los bonos no suben las acciones, perdón, bueno, es como cubrirse en dólares. Eso. O sea, ahí la Presidenta ya dijo, cuando suben, cuando esta gente está contenta, nosotros estamos en problemas. Yo nunca vi, por ejemplo, un país asustarse, criticar y presentar una preocupación de la sociedad porque suben las acciones. Por lo general, los presidentes normales se espantan cuando bajan las acciones, no cuando suben.
La Presidenta mencionó, y acá a modo de clase, digamos, la cuestión del dólar barato, ¿no es cierto? Entonces dijo en un momento del discurso, él escuchaba que hay dinero barato en el mundo para endeudarse. ¿Pero endeudarse para qué? ¿No es cierto? Entonces ahí nos dio una clase de rollover, como si la gente que sabe de economía no supiese qué cosa es un rollover. ¿Es el endeudamiento del que me están hablando, o es el para endeudarse para ahora, ¿no? O el endeudamiento del rollover, ¿no es cierto? Y el presidente explicó que rollover es refinanciar finalmente deuda financiera. A ver, en la Argentina, señora Presidenta, se habla de endeudamiento porque el gobierno argentino que usted encabeza fundió al Banco Central. O sea, la realidad es que en la Argentina mucha gente plantea que hay que ir a los mercados a tomar fondos, no porque los bancos quieran ganar comisiones o porque los buitres quieren hacer, sino porque usted dejó al país sin dólares para pagar la energía, para importar piezas para las fábricas y para que la gente haga lo que se le canta con su plata. Entonces se habla de este tema, no porque hay un conjunto de buitres que quieren fundir a la Argentina, sino porque el gobierno argentino, encabezado por usted y por su equipo económico, han destruido la economía del país. No dejaron piedra sobre piedra de lo que construyó el señor Kirchner, eventualmente se lo haya hecho a él, ¿no es cierto? La Presidenta mencionó también que me vienen a explicar que hay que poner metas de inflación. Y que poner metas de inflación es finalmente una manera de devaluar el salario, ¿no es cierto? Como los que me piden que devalúe. A ver, el salario está afectado en Argentina por la inflación, no por las metas de inflación. Fíjense el grado de confusión surrealista que aquí aplica la Presidenta de la República. Mencionó también que ella tuvo una corrida bancaria, ¿no es cierto? Cuando me quisieron hacer devaluar, me hicieron una corrida bancaria de 5.000 millones de dólares. No, señora, lo que hubo fue una fuga de capitales, producto no de la que debería hacer devaluar, sino producto del espanto, ¿no? Producto del espanto que generó su política económica. Todos los tipos que tienen guita se la llevan. ¿Dónde se la llevan? Al Uruguay, donde evidentemente no hay tanto espanto con el gobierno de izquierda popular del Uruguay, ¿no es cierto? La Presidenta mencionó un ejemplo rarísimo respecto de desde cuándo en la Argentina se tienen que comprar millones en dólares. Yo me puse a investigar, dijo esto de la época de Martínez de Oz. Ahí fue la primera operación que se produjo, ¿no? A ver, la gente compra y vende en dólares porque no confía en el peso y muy menos confía en los sedines, ¿no es cierto? Y finalmente planteó en el ámbito económico, en el plano económico, que lo que quiero decirles a todos fundamentalmente es que son las cosas que se están debatiendo y discutiendo, ¿no? Como que, bueno, se habla de esto, pero en realidad hay una discusión de fondo más importante. ¿De qué se está discutiendo en Argentina? De los sedines, del desastre del Banco Central, de la inflación del 3%, de la perspectiva de un desastre con los bonistas de Nueva York. ¿Qué se está discutiendo? ¿De qué discusión participa la Presidenta? Porque la verdad es que la discusión cotidiana en la Argentina es otra, que no se venden departamentos, que la gente ahorra en autos, que hay un cepo cambiario, que hay un corralito, que suben los impuestos, el impuesto a la ganancia para los salarios de cuánta guita, de 5.000, 7.000 pesos. O sea, lo del maestro de escuela. Esa es la discusión que hay. No sé qué discusión ve la Presidenta de la República. Ella imagina en esta concepción surrealista que ha impuesto a la economía que hay una serie de tipos, digamos, que quieren justamente evitar la industrialización, el crecimiento y el desarrollo. Razonamiento que, repito, cabe no más que para debate de cientos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en la calle Independencia. Pero no es un debate serio para una nación, ¿no es cierto? Dicho todo esto, este enfoque tan particular de la Presidenta respecto del tema de los medios que distorsionan la realidad, que es mejor ejemplo que en la Antártida, diciendo que el Presidente presentó su visión completamente surrealista de la economía argentina,
ahí entró con la política, ¿no es cierto? Y si lo primero fue tragicómico y lo segundo fue grave, esto es serio, ¿no es cierto? Porque el presidente ahí dijo, yo quiero discutir con los titulares, no con los suplentes. Y ahí se dirigió a Massa cuando mencionó a Brito. Es decir, la Presidente supone que convocando a los bancos está convocando a los jefes de Massa, ¿no es cierto? Acá hay un comentario, digamos, no quiero perfiloso, sería demasiado, digamos, un comentario agresivo contra Massa, en el sentido que el presidente supone que Sergio Massa es un empleado de un banco, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Vaya uno a saber, ¿no? Entonces, por eso quiero que vengan acá a hablar conmigo los dueños de los bancos, de la UIA y de los sindicatos. Claro, Massa tiene en su lista a representantes de los bancos, de los sindicatos y a representantes de las empresas, de Ligure, digamos, ¿no? Y será amigo de los bancos, yo que sé, supongo que sí, como todo el mundo, menos Cristina. Bueno, y ahí desgrana una visión de la política casi tanto más grave que la visión que tiene de la economía, y que hoy la interpreta como nadie Carlos País, ¿no es cierto? Carlos, empezamos en el artículo, que vamos a leer unos párrafos por lo menos. Carlos lo que dice es que la Presidente supone que solo ella expresa la voluntad popular, aun cuando pierde las elecciones. Entonces, perdió eventualmente esta primaria, estamos hablando de la primaria. No quiero pensar lo que va a pasar, lo que va a decir si pierde la elección de medio término, digamos, estamos hablando de la primaria, ¿no es cierto? Entonces, lo que Pani plantea es que el presidente ha introducido acá una visión directamente antidemocrática. Ella es la democracia aún perdiendo. Y esto presagia perspectivas gravísimas para la Argentina. Porque nunca pasó, esto pasa en Venezuela, pasó en Venezuela, pero no pasa acá, nunca pasó acá. Los presidentes cuando pierden putean, protestan, debaten, critican, lo cual está bien, digamos. El presidente podría haberle presentado ya un debate a Massa o a Macri o a Lunes o a Venezolanas o a Carrillo, lo que sea. Pero el presidente desconoció, pero directamente lo que la gente votó el domingo pasado, argumentando que finalmente toda esa gente está confundida por los medios. La gente dijo, no tiene la culpa, acá hay intereses deliberados que nos quieren perjudicar, y yo quiero hablar con los patrones, como si ella no fuese el poder. Entonces acá rige esta teoría que hemos venido explicando muchas veces respecto de que la visión, por eso la palabra ideología no aplica acá, ni ideología ni idea. Esto es apenas una visión adolescente, infantil, menor, estúpida, que dice que el poder es la otra parte y que la misión del gobierno popular justamente ¿cuál es? Es luchar contra ese poder, ¿no es cierto? Expresado por Wall Street o expresado ahora por los jefes de masa, ¿no es cierto? Son los verdaderos patrones. Entonces lo explica muy bien en 4 o 5 párrafos nuestro amigo Carlos País. Cristina Kirchner dinamitó ayer el principio sobre el cual en los últimos 2 años asentó sus iniciativas más relevantes. La idea de que ninguna posición pública merece respeto si no está convalidada por los votos. En el segundo discurso posterior a las primarias del domingo pasado, la presidenta explicó que quienes ganaron representan meros intereses. Solo el gobierno expresa la voluntad popular, aun cuando pierde las elecciones. La presidenta propuso la calificación habitual o la clasificación habitual. De un lado está el oficialismo, es decir, la democracia. Del otro, los poderes fácticos. El cuadro no se modifica, aunque los votantes cambien de preferencia. Si el que gana una elección no pertenece al Frente para la Victoria, seguirá siendo un delegado de los dueños de la pelota, un suplente. Aunque se vuelva minoritario, el kirchnerismo seguirá siendo la voz del pueblo. Esta concepción se sostiene en un axioma que la señora de Kirchner volvió a exponer ayer. Los que no votan a sus candidatos son personas confundidas, que advertirán el error cuando ya no haya remedio. En sus palabras, la gente no tiene la culpa tampoco. Cuando se dan cuenta después, siempre es tarde. Se dieron cuenta cuando perdieron el laburo, cuando les bajaron el sueldo, pero ya es tarde. Con estos argumentos
argumentos, la presidenta cruzó una delgada línea roja. Después de haber avanzado sobre los medios y sobre la justicia con la bandera de la democratización, postula que solo existe un poder democrático, el de ella. No debería sorprender. En el año 2007, su llorado Hugo Chávez reconoció su derrota en un plebiscito diciendo que la de sus rivales había sido una victoria de mierda. Y en 1973, muchos de sus actuales admiradores y funcionarios convalidaron la insurgencia de Montoneros contra Juan Perón, que venía de obtener el 61,85% de los votos. Lo mataron a Rucci el día siguiente, digo yo. El asesinato de José Ignacio Rucci fue la manifestación más escandalosa de esa soberbia armada. Aunque el oficialismo perdió votos en muchos distritos, la presidenta aludía ayer a la victoria de Sergio Massa, a quien presentó como un títere de los industriales, los sindicatos y los bancos. Mencionó especialmente a Jorge Brito, reconocido amigo de Massa, que se hizo célebre en Wikileaks como el banquero de Néstor. Más tarde, vía Twitter, explicó que el intendente prepara un plan dual de 2, con Carita más joven, si hasta tiene su chiche. Yo me acuerdo, era senadora, dijo. Corolario. Cristina Kirchner enhebró ayer insinuaciones y razonamientos para advertir que cualquiera que le gane las elecciones está dando en realidad un golpe, como el que Duhalde habría protagonizado en 2001 contra Fernando de la Rúa. Esta presentación de los hechos profundiza alegatos más antiguos, igual que cuando el sector agropecuario protestó contra las retenciones, igual que cuando Julio Cobos votó no positivo, igual que cuando los medios recurrieron a la justicia para reclamar por sus derechos, e igual que cuando la justicia reconoció los derechos de los medios. El gobierno se presenta como víctima de un movimiento destituyente. La novedad es que ahora ese proceso lo lleva adelante el electorado, en comicios impecables. Sería incorrecto menospreciar las deformaciones conceptuales y políticas de la visión presidencial. Atención con este dato. La descalificación de un triunfo electoral ajeno vuelve más enigmática la oferta del general César Milani de convertir al ejército en un engranaje del proyecto nacional y popular. Bueno, en el plano, y con eso cerramos, en el plano de la política práctica, la presidenta ayer le hizo un gran favor a Sergio Massa, que debe estar festejando en su casa, o mientras charla con Malena, digamos, y dejó boquiabiertos seguramente los gobernadores, algunos de ellos que estaban ayer en el acto en Tecnópolis, y lo dejó en un plano inadecuado a Martínez Hernández, quien creo que ni siquiera mencionó, ¿cierto? Creo que ni siquiera lo mencionó, no, bueno. Así que en el plano de la política, evidentemente, al presidente le falta mucha picardía. Y en el plano institucional y económico, me remito a un título de esta mañana que publica La Nación, de un trabajo que firma el doctor Mariano Rondona, que dice ¿Cómo convertir una derrota en una catástrofe? ¿No es cierto? Una derrota está dentro de las reglas, digamos, pasa. De hecho, Cristina sobrepasó en 2009 una derrota importante con éxito, ¿no es cierto? Pero esta vuelta la cosa se puso muy complicada, porque no solamente la Presidenta ya en un nivel, digamos, estrafalario, ha sobredimensionado el papel de los medios y pone a la gente en el plano directamente de la estupidez, ¿no es cierto? Cuando dice que la gente, bueno, no tiene la culpa, ¿no es cierto? Pobre gente, ¿no es cierto? Interpreta la economía de una manera directamente infantil, ¿no es cierto? Directamente infantil. Ni advierte siquiera los desastres que ella misma produjo en la economía. Cuando critica el tema del rollover, digamos, a ver señora, la que dejó el país sin dólares fue usted. El delirio del cepo lo puso usted. El disparate de interpretarlo de la corrida bancaria como una expresión devaluatoria, esa interpretación imbécil la hizo Moreno. Como la imbecilidad de interpretar que Irán era el país que se viene en el futuro, pues se lo explicó Chávez, ¿no es cierto? Entonces, a ver, no solamente estamos en un plano complicado en el desprecio del gobierno por la opinión pública y en el desprecio de la Presidenta por entender la regla básica en la economía de un país, sino que entramos ahora en el hecho de que la democracia es independiente de los votos.
y quien se atribuya el papel del gobierno del pueblo lo es independientemente de lo que vote la gente. En la hipótesis Moyo de que la autoridad ya no baja del pueblo, sino del cielo, ¿no es cierto? Por eso digo, vale la pena, además de entender claramente lo que escribió Carlos Pani, leer Una derrota que puede convertirse en catástrofe, que firma esta mañana Mariano Grondona.